Compartamos la Sagrada Escritura a través de los medios que Él ha provisto, y este es uno de los medios. Bendecimos el nombre del Señor, reconociendo que no hay distancia en medio nuestro. Amén, gloria al Señor, no hay distancia. Gloria al Señor. Y nosotros vamos a seguir presentando la palabra del Señor conforme el Espíritu Santo de Dios nos la vaya revelando, para que nosotros podamos entender un poco más con respecto a la salvación, con respecto a la Sagrada Escritura y estas luchas que tenemos en estos últimos tiempos. Dentro del ámbito espiritual, dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Amén, gloria al Señor. Quisiera poner una pequeña adoración aquí y ya luego empezamos. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Permítame empezar con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y gracias te damos por darnos la oportunidad de nosotros compartir la Sagrada Escritura a través de este medio. Danos, Señor, el entendimiento, la sabiduría en la Sagrada Escritura. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, y ayúdanos en este, Señor, tu propósito. Que compartamos la palabra, Señor, y seamos edificados para la gloria y la honra de tu santo y divino nombre. En el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Estamos hablando nosotros sobre el tema del liberalismo. Y pienso que no hay una mejor escritura que nosotros podamos leer hoy en día con respecto a esto, que en el libro de Romanos capítulo 1. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer unos cuantos versículos en el libro de Romanos capítulo 1, y nosotros vamos a leer desde el 18, a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a leer desde el versículo 18 en el capítulo 1. Amén, gloria al Señor. Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con la que la practican. Gloria al Señor. Que el Señor tenga piedad y tenga misericordia de nosotros. Amén, gloria al Señor. Y vemos nosotros aquí que esta es la culpabilidad del hombre. Nosotros no podemos tapar el sol con la mano y quitar este capítulo del libro de los Romanos y decir que no, que el apóstol Pablo se le pasó la mano con esto. Y que esta fue una palabra del hombre, de un hombre que verdaderamente, posiblemente no tenía amor. Dios es amor y Dios también es fuego consumidor. Entonces, ¿para qué predicar salvación si Dios no nos está salvando a nosotros de algo? Dios no quiere salvar a nosotros de la separación eterna de su presencia misma y del infierno. Jesucristo predicó sobre el infierno. Nosotros no sabemos todos los misterios concernientes al infierno, ni lo que Dios va a hacer con las almas y con las vidas, con lujo de detalle. Pero tenemos referencia aquí hecha que Dios nos está salvando a nosotros de un abismo, y de una oscuridad eternal sin la presencia de Dios. Y que no es un lugar de felicidad ni de gozo, es un lugar de tormento que fue creado para el enemigo y para sus ángeles, no para el ser humano, pues Dios es amor. Pero ya cuando el hombre rechaza a Dios, y Dios no lo va a obligar a que lo amen a Él a la fuerza. Dios quiere que nosotros le amemos a Él de corazón, y Dios no creó con un libre albedrío para nosotros decidir lo que nosotros queremos, si le queremos adorar a Él. Y si no le queremos adorar a Él, también Él pudiese habernos forzado a que lo amemos a Él a la fuerza, pero eso entonces no sería amor. Ningún amor. Nosotros no podemos forzar a una persona que nos ame cuando la persona en realidad no nos ama a nosotros. Vamos a ser sinceros. Y el apóstol Pablo habla con referente al verdadero amor. Y lo cierto es que en este capítulo habla detalladamente de que el hombre no tiene excusa, pues la creación misma habla en cuanto al poder de Dios y en cuanto a su eterna deidad. A través de la historia nosotros hemos visto cómo el hombre ha venido decayendo. El hombre ha venido decayendo. Y no quiero ser un profeta de ultratumba, pero nosotros sabemos que el hombre pecó y la Biblia habla con respecto a la salvación del hombre y en cuanto a la pecaminosidad del ser humano. Nosotros necesitamos a Cristo. No podemos quitar nosotros la deidad de Él, pues Jesucristo nunca negó su deidad. Bendecimos el nombre del Señor. Y casi siempre, como nosotros hemos venido hablando con referente a todas estas sectas, casi siempre ellas ponen en tela de juicio la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Él es el Hijo de Dios. El gran misterio que nosotros no entendemos dentro de la Trinidad, pero sabemos que Dios es plural. Dios es un ser trino. Y hemos venido nosotros hablando sobre el liberalismo, y le voy a hablar una cuanta información que traigo yo sobre el liberalismo, y luego nosotros seguiremos con la clase trayendo unas cuantas escrituras que apoyan lo que nosotros creemos de las escrituras. Amén. Bueno, dice aquí, y estoy leyendo del libro ¿Cuál camino? De una tal Walker, o un tal Walker, el autor, pero información que es pertinente para que nosotros conozcamos ciertas cosas. Dice, el liberalismo no comenzó en determinada iglesia ni con cierto grupo con una nueva religión. Era un movimiento
que seguiría desarrollándose y una actitud que se infiltraría en muchas iglesias, preparando el terreno para el surgimiento de varias sectas, ¿ok? Y podremos decir que hay tres cosas pertinentes o principalmente que caracteriza el liberalismo. Escuchen esto. La afirmación de que la ciencia es el árbitro supremo entre la verdad y el error. En otras palabras, cuando hay una verdad y un error, el árbitro supremo sería entonces la ciencia, no Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, que queremos nosotros ahora poner a Dios como en un plan secular y el hombre de edificarse hasta tal altura que ellos digan todo lo que es concerniente a la creación y que el hombre puede hacer prácticamente lo que le dé la gana, pues él es el que tiene control de su destino y no quieren reconocer que la vida ha sido dada y es yo diría más bien como un préstamo. Porque Dios te da la vida, pero Dios también te la puede quitar. Entonces Dios nos presta la vida para que nosotros vivamos esta vida y podamos reconocerlo a Él como Dios y conocerlo a Él como nuestro Salvador. Recibirlo para luego nosotros estar en la eternidad con Él y participar de su gloria en la tierra. Si nosotros no adoramos a Dios por quien Él es, entonces Dios no nos necesita a nosotros. Dios tiene los ángeles, tiene la creación misma que da gloria a su grandeza. Pero cuando Dios nos permite que nosotros le adoremos a Él y le glorifiquemos, es un privilegio que Él nos está otorgando para que nosotros le adoremos a Él. Hoy en día, donde nosotros vemos que las personas a veces están perdiendo el ánimo de ir a la iglesia, están siendo desanimados, se sienten depresivos, están bajo la depresión. Y la depresión puede tocar a cualquier persona. Por más santa que sea o por más búsqueda de Dios que sea, puede tocar al ser humano. No podemos decir que no, que la única persona que se deprime son los impíos, ¿no? Bueno, Elías se deprimió. Elías inclusive llegó a un punto de tal depresión que él estaba deseando la muerte y estaba huyéndole a Jezabel, esta persona dentro de la Biblia que está persiguiendo a los profetas y lo había amenazado y él estaba bajo el temor y bajo el miedo. El mismo Jeremías llegó a un punto tan depresivo que le dijo al Señor que Dios lo había seducido a él, que Dios fue más fuerte que él y que él no iba más a predicar lo voy a parafrasear, que él no iba a predicar más la palabra, que se buscase a otro. Y dijo que le quitase la vida y todas esas cosas. Dice, no, más sin embargo, dentro de mí había un fuego, traté de sufrirlo, mas no pude. Y terminó haciendo la voluntad de Dios. Nosotros no entendemos el por qué ciertas cosas tocan a los hombres de Dios. El sufrimiento puede tocar al hombre, al ser humano. Porque estamos viviendo en un mundo que está viviendo bajo una naturaleza caída. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros a veces vemos aún dentro de la familia que se matan por herencia. Tanta contienda por cosas materiales. Tantas cosas que el hombre a veces quiere alcanzar. Y el hombre al fin y al cabo cuando muere y perece no se lleva nada de las cosas de las cuales él ha acumulado. ¿Se dan cuenta? Lo único que nos lleva, que se va con nosotros prácticamente, no nos llevamos nada. Si tenemos la salvación, gloria a Dios por eso, pues entonces nos vamos con el Eterno, que verdaderamente nuestra porción y nuestra herencia vendría siendo nuestro Señor. Ahora, en este liberalismo dice que la afirmación de que la ciencia es el árbitro supremo entre la verdad y el error. Entonces Dios cometió un error cuando creó al hombre, hombre y mujer, y que a Dios como que se le olvidó que Él había creado otro tercer género, ya sea un transexual, un transgénero, una persona que no está segura si es hombre o es mujer. Bueno, pues Dios le dio el sexo del hombre. El hombre tiene su genitalia y la mujer tiene otra situación. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nosotros no podemos estar con esta situación y que no podríamos decir entonces, bueno, que Dios cometió un error.
Dios no comete errores y Dios creó hombre y mujer. Ahora nosotros vemos aquí en este libro, del libro romano, dice que por cuanto ellos cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, Dios le entregó una mente reprobada para que ellos hagan cosas que no convienen. Debemos reconocer que a veces en la formación de un hombre o de una mujer, en la formación de los niños, tiene que ver mucho su crianza. Muchos han sido abusados y muchos han sido enseñados erróneamente. Y podemos nosotros decir que sí, han llegado a unos problemas psicológicos y emocionales que lo pueden conducir a ellos a sentirse inseguros de quiénes son. No podemos decir que no, estas cosas acontecen. Y podemos también, no podemos olvidar tampoco que también hay una esfera espiritual en donde el enemigo también tiene su parte. No podemos ignorar nosotros las maquinaciones del enemigo en medio de todas estas cosas, en medio de los abusos, en medio de todas estas cosas que afectan el crecimiento de un ser humano desde temprana edad. Ahora, dentro del liberalismo está la subordinación de la Biblia. Escuchen esto: la subordinación de la Biblia al razonamiento humano, el cual determina que partes se pueden aceptar como la verdad inspirada. En otras palabras, en el liberalismo es el razonamiento humano, el humanismo, el que decide si nosotros podemos aceptar cierta parte de las escrituras como inspirada y otras no. ¿Se dan cuenta? Más sin embargo, nosotros hemos dado lectura en el libro de Timoteo, que el apóstol Pablo dijo: mira, todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y nosotros sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Aunque sabemos que no todo, hay cosas que Dios obviamente no la habló, sino que la estaba hablando un hombre, la pudo haber hablado el mismo diablo, pero el recopilar toda la escritura y el permitir que toda la escritura fuese escrita, todo esto fue inspirado de parte de Dios para que nosotros tengamos la información concerniente a la historia, concerniente a la profecía, concerniente a la naturaleza de Dios, concerniente al pecado del hombre, concerniente a la formación de la nación de Israel y cómo Dios se le manifestó a ellos, cómo Dios se le manifestó también a los apóstoles. Amén. Y nosotros vemos todo esto, que la Biblia fue inspirada de parte de Dios. Dios le dio inspiración a ellos. La inspiración, le dio el neuma, le dio el respirar de Dios, le proveyó a ellos la información en su mente y en su corazón para que ellos escribiesen las Sagradas Escrituras sin error. Cuando se estaban recopilando todo esto, el hombre pudo haber cometido un error en cuanto a un punto, una coma. Pero nosotros no podemos decir que en la Biblia hay muchos errores, hay mucha contradicción. Porque entonces nosotros estamos diciendo que entonces Dios, que la Biblia es un libro falible que tiene muchos errores. Entonces, ¿dónde está entonces la inspiración del Espíritu Santo, quien se aseguró que los hombres se escribiesen las escrituras sin error para que nosotros tuviésemos esta información? Oye, escuchen esto: la creencia de que la reforma social es la manera de redimir al mundo. La creencia, esto es lo que cree el liberalismo, que la creencia de la reforma social es la manera de redimir al mundo. Bueno, redimir es como volver a comprar. Eso es como dentro de la salvación, es volver a comprar. Tú habías perdido algo y tú lo restituyes, lo compras y lo retienes para ti mismo, como es el plan de la salvación. Nosotros habíamos perdido la comunión con Dios y Dios nos redimió, nos volvió a comprar. Nosotros pertenecíamos a Él por creación, porque Él nos creó a nosotros. Cuando Él nos redime, Él está volviendo a comprar algo que ya le pertenecía a Él. ¿Se dan cuenta? O sea, sé que esta es la palabra redención, trae consigo la palabra, el entendimiento de que Dios nos está volviendo a nosotros a comprar, pero ya nosotros éramos pertenencia de Él. Ahora, debido al pecado, Dios no podía comprarlo nosotros con plata, con dinero, ni con sangre de machos cabríos, sino que tenía que ser un valor equivalente a lo que nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza de Él. Obviamente nosotros tendría Dios que pagar el precio por nosotros a través de la sangre de su Hijo.
sangre celestial, sangre que no se corrompiera, una sangre que perduraría hasta la eternidad. Entonces la ciencia, escuchen esto, sabemos que la ciencia tiene que ser valorada cuando se hace nuevos descubrimientos. ¿Ok? O se hace nuevos descubrimientos, ya sea en la medicina o en cualquier otra cosa. La ciencia tiene que ser valorada a través de los nuevos descubrimientos, pero la Biblia no, porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Ok? Y no debemos, aunque nosotros no debemos espiritualizar todo, sabemos que hay unos problemas psicológicos que afectan al ser humano, pero nosotros sabemos que también hay un enemigo que afecta la mente y afecta las emociones y el corazón de los seres humanos. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Espero que me puedan entender lo que estoy tratando de declararles. Les voy a leer esta información. Un médico francés llamado Jean Astruc, que presentó el nombre de hipótesis documental, su teoría sobre el origen. Escuchen esto, porque esto es importante. Porque esto es un conocimiento que ha sido introducido dentro de muchas de las iglesias y dentro de este liberalismo, esta mentalidad que muchas veces se ha adquirido lamentablemente en muchos seminarios teológicos, en muchos concilios, en muchas fuentes de información que se basa bastante como en el humanismo y en el razonamiento humano. ¿Ok? Entonces ponen en tela de juicio la información escritural de la Biblia, su punto histórico, su profecía, su inspiración divina. La ponen en tela de juicio para ellos poder introducir sus propias enseñanzas y sus propias creencias. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora dice, este médico francés, Astruc, presentó bajo el nombre hipótesis documental su teoría sobre el origen de la Biblia. Procuraba demostrar por el análisis de los estilos literarios del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces él decía que este era solo una recopilación de fragmentos de mitos, leyendas y tradiciones. Según este hombre, varios hombres lo escribieron siglos después de Moisés. Sus escritos habían sido recopilados, corregidos y atribuidos a Moisés. En otras palabras, que no fue Moisés el autor, sino que varios hombres habían tomado estos mitos, estas leyendas y estos fragmentos de tradiciones y lo habían formado prácticamente en estos 5 libros y habían sido escritos habían sido corregidos y entonces luego ellos atribuidos a Moisés. Siguiendo el mismo método, los críticos se lanzaron al ataque contra la Biblia. Trataban con una colección de fragmentos literarios que reflejaban las creencias populares de los tiempos de los escritores. En otras palabras, se lanzó un ataque, una crítica, pero bastante extrema, en contra de la Biblia y en contra de la palabra de Dios. Y nosotros estamos viendo esto, lo estamos viendo nosotros en muchas iglesias y cómo el enemigo se ha lanzado a poner en tela de juicio la inspiración de la Sagrada Escritura. Y ahora el hombre es quien decide qué podemos tener nosotros en la Biblia, qué podemos creer y qué no podemos creer. ¿Se dan cuenta? Ese es el humanismo, la creencia y el razonamiento humano. En vez del hombre someterse a lo que dice la Biblia, el hombre ha querido ahora someter la Biblia a su propio razonamiento, que es un grave error. Ahora, una de las evidencias más fuertes de la inspiración divina era el cumplimiento histórico de su profecía. En otras palabras, que la Biblia literalmente, cuando la Biblia profetiza cosas, hay cosas que se han cumplido literalmente, que han sido profecías de la Biblia que han llegado a su cumplimiento. Los críticos intentaron destruir esta evidencia afirmando que se había escrito la profecía después del cumplimiento. En otras palabras, que después que se cumplió la profecía, entonces ellos venían y escribían las escrituras para conformarla a un cumplimiento. Pero vamos a leer nosotros en Juan 10, porque miren, la persona de nuestro Señor Jesucristo,
o nuestro Señor Jesucristo habla sobre la inspiración de las divinas escrituras del Nuevo Testamento. Y nosotros, creyendo que Él es el Hijo de Dios, nosotros no podemos poner y dudar de los escritos del Antiguo Testamento y tampoco de los del Nuevo. Aunque se levante quien sea, por más conocimiento, por más carisma que tenga y por más unción que tenga, que venga con un conocimiento que ponga en duda lo que nosotros tenemos que descartarlo esto. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, si aún yo o un ángel o uno de nosotros se levantase con otro evangelio que no sea el que hemos nosotros compartido o revelado, obviamente sea anatema. En otras palabras, que sea un maldito. Tenemos que nosotros mantenernos firmes en esto, porque nosotros podemos caer en el grave error de muchos de los ministros, pastores, profetas, maestros, que empezaron bien, pero terminaron mal. Muchos buscando gran conocimiento se fueron a estudiar a seminarios, y yo estoy a favor de la sabiduría, del conocimiento. Me gusta conocer, me gusta estudiar. Pero entonces tú entras a un seminario, a un lugar teológico bastante liberal, y ya lo que tú tenías, el temor de Dios, la fe que tú tenías en la Sagrada Escritura, es como que tú la pierdes. Y entonces ya como que tú has perdido la unción que tenías, pierdes. Porque cuando tú puedes poner en tela de juicio la información con la cual nosotros empezamos a conocer a Dios, y te empiezas a guiar por el razonamiento humano y el humanismo, tú pierdes unción. Ahora tú piensas que todo es a través, vamos a redimir al ser humano a través de la reforma social. Y yo creo en la reforma. Creo en el ambiente social, porque no podemos espirituar todas las cosas. Y la iglesia también ha cometido grave error a través de la historia, espirituando todas las cosas y haciendo daño, viendo demonios por todos lados, cuando en realidad no es un demonio. Pero sí sabemos nosotros que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos nosotros que estar bien en vigencia con la Sagrada Escritura y velando por el redil, velando por la información que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Dios nos llamará cuenta a esto. ¿Se dan cuenta? Ahora miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo concerniente a la inspiración divina del Nuevo Testamento. Juan 10, 33 al 36. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley que yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y en esta escritura la han torcido muchos diciendo que nosotros somos dioses. No, no somos dioses. Nosotros somos seres redimidos por la gracia del Cordero. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros no podemos ponernos a la par con Dios y que Jehová es nuestro Padre, yo soy Jehová Junior. ¿Qué clase de blasfemia es esa? Yo no creo en eso. A mí no me importa, tú puedes tener 100,000 personas dentro de tu iglesia. Y hay ciertas cosas que uno le escucha y lo toman ellos como chiste. Porque como tienen miles y miles de adeptos y de personas que están dentro de su congregación, se piensan que ellos tienen la autoridad para hacer lo que les dé la gana. Pero tarde o temprano tendrán que darle cuenta a Dios por la información torcida o por tergiversar las escrituras hasta tal magnitud que personas que antes tenían un temor a Dios, eran reverentes a la Sagrada Escritura, tenían cierta reverencia, respeto a la Sagrada Escritura, le pierdan el respeto a la Sagrada Escritura y la información que Dios dijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos por la adopción, por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que mantenernos bajo esa humildad. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, una mala información que tú presentes, que tuerza la Sagrada Escritura, puede dañar, puede dañar todo. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces dice, las pequeñas zorras echan a perder la viña.
Entonces, que tenemos que tener cuidado con la información que nosotros presentamos. Y aunque tú puedas tener cierto pensamiento liberal en ciertas cosas, hay ciertas cosas que tú no lo puedes tomar como doctrina y mucho menos enseñarlas. No podemos tomar nuestros sueños y ciertas cosas, nuestras experiencias, como si fueran como que nuestras experiencias son las que hablan. Claro que los testimonios hablan de la grandeza y del poder de Dios, pero tenemos la Biblia. No, porque Dios no va a hacer la cosa como lo hizo contigo en una forma, no quiere decir que Dios lo va a hacer contigo con todo así con todo el mundo. Tenemos nosotros para enseñar cómo doctrina la Sagrada Escritura. Y a esta es que debemos de aferrarnos. Con respecto a la ley y a los profetas, Jesucristo dijo que todo tenía que cumplirse. Mateo 5, 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Si la ley o los profetas estuviesen torcidas o tergiversadas en el tiempo de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo estuviera refiriéndose a ella como verídica, no. Pero Él está aquí confirmando que estos escritos fueron información dada a los profetas de parte de Dios. Ok, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor la puso más fácil o más difícil. La puso más difícil. Él espera que nuestra justicia fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos. Pero hoy en día nosotros, y podemos nosotros, claro, hablar en contra del legalismo, porque es cosa del legalismo que está mal, vamos a reconocerlo. Que estos judaizantes eran falsos maestros en el tiempo del apóstol Pablo. Pero muchos de estos escribas y estos fariseos tenían los escritos. Y ellos, aunque posiblemente no la vivían, pero sí declaraban que era la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos personas que se dicen que son cristianas y que están ejerciendo el ministerio para Cristo. Pero entonces ahora ellos ponen a la Sagrada Escritura en un segundo plano. Y ponen a la Biblia y ellos dicen qué es lo que es información revelada o inspirada de parte de Dios y qué no es inspirado. Eso es otro grave error. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ahora miren, los liberales han tratado de desacreditar la Biblia, atacando sus datos históricos. Algunos de los sucesos resultados en ella, de los personajes que menciona, no eran conocidos en la historia profana, dicen ellos. Por esto se decía que los relatos bíblicos eran leyendas. Los relatos bíblicos, esas son leyendas, esas son historias. ¿Ok? Y si no se podía confiar en la parte histórica, era evidente que la Biblia no era la palabra de Dios. Ahora, estos argumentos han sido refutados por los descubrimientos arqueológicos, los monumentos, las excavaciones, los documentos, archivos antiguos hallados han servido para confirmar la historia bíblica en los puntos que se ponían en duda. Por eso nosotros tenemos hoy en día, tenemos nosotros los descubrimientos arqueológicos, los descubrimientos que nos revelan a nosotros que la Biblia es veraz. Bendecimos el nombre del Señor. Y la Biblia ha permanecido a través de su alta crítica. Muchos científicos, muchos teólogos incrédulos se han convertido al Evangelio. ¿Se dan cuenta? Porque se han dado cuenta que no hay otra forma de nosotros ver la creación y de nosotros recibir de parte de Dios el conocimiento y la sabiduría, al menos que Dios se los revela al hombre. ¿Se dan cuenta? Si nosotros queremos recibir conocimiento y sabiduría en cuanto al ámbito espiritual, nosotros no podemos ir a la ciencia para que la ciencia nos revele y nos confirme que Dios existe. Aunque lo puedan ellos confirmar en cierta forma. Nosotros creemos por fe que Dios existe. Y la creación misma habla de su existencia.
El Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, a través después de nosotros haber creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos confirma y nos revela la existencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero cuando la ciencia quiere probar que Dios existe, la ciencia quiere ponerse como en una alta, podríamos decir, en una calificación más alta que la misma Biblia. Pero nosotros sabemos que cuando la ciencia cuando la ciencia y la Biblia se contradicen, tendemos a creer nosotros que es que la ciencia está atrasada. Por más avanzada que se piense que está la ciencia no puede igualarse a lo sobrenatural. Porque nosotros creemos que cuando la ciencia tiene su límite, especialmente en cuanto a la enfermedad, y seguimos creyendo, porque Dios es quien sana a la persona. Dios puede tomar la decisión de no sanar en cierto momento, pero eso no quita todavía el poder sanador de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Todavía hay personas que están siendo sanadas del cáncer, siendo sanadas de diferentes enfermedades emocionalmente, personas que están siendo libertadas de sus cárceles espirituales. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que debemos nosotros aferrarnos al poder de la palabra de Dios. En la ciencia, por ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado sobre la evolución. Y la evolución, decían, bueno, que en la evolución Charles Darwin decía como que el ser humano o la vida como que se evolucionaba a través de los tiempos y poder desarrollarse para poder sobrevivir dentro del medio ambiente. Y que el hombre tuvo su principio, que el hombre era un mono y que del mono, el hombre desciende del mono. Pero entonces ¿por qué el mono siguió siendo mono y el hombre hombre? O sea, que el mismo Charles Darwin antes de morir descartó la misma teoría que él estaba hablando sobre la evolución. Pero el ser humano es tan tal que cogen el error y todavía continúan enseñando este error y lo enseñan dentro de las escuelas. Y estas son cosas que se las enseñan a nuestros hijos, a nuestros nietos, que van a las escuelas seculares. Y esta es una de la gran enseñanza de la ciencia sobre la evolución. Y según la teoría de la evolución cultural, el hombre lucha continuamente para dejar atrás los rasgos brutales de sus días primitivos en la selva. La evolución de la especie humana trae consigo el progreso hacia la paz universal y con él la desaparición del egoísmo, de los pleitos y de las guerras. En otras palabras, que el hombre de por sí es bueno, pero que ha tenido su transcurso a través de la historia y que aunque hayan pleitos y hayan lucha, va a llegar un tiempo que el hombre de por sí es bueno y que el hombre está como en un desarrollo. Pero nosotros sabemos que son cosas que tratan de contrarrestar lo que nosotros tenemos dentro de la Biblia. Hubo un tal hombre llamado, un pastor alemán, y este no es el perro, un pastor alemán llamado Carlos Barth, que él quería reconciliar los horrores de la guerra con sus doctrinas liberales sobre la bondad innata del hombre. Entonces busca el libro de Romanos, el cual yo le di lectura, y trató de reconciliar como su mentalidad liberal con la naturaleza del hombre. Él reconoció que el hombre es pecaminoso y que el hombre está mal. Pero luego él introduce su liberalismo. Y esta mentalidad de este hombre llegó a ser conocida como la nueva ortodoxia. O sea, nueva ortodoxia, o sea, que era una doctrina correcta, como el nuevo fundamentalismo. Pero este movimiento reafirmaba las doctrinas fundamentales, pero con toda la interpretación del fundamentalismo, aunque es un acercamiento a esto, escuchen esto, su concepto de la Biblia es tan liberal que se ha dicho que la palabra neoliberalismo la describiría mejor que la ortodoxia. Y voy a darle otra información. Aunque reconoce que el hombre es pecador y no se puede confiar en el razonamiento humano, pone la experiencia religiosa a la par con la Biblia. En otras palabras, que la experiencia misma está a la par, mi experiencia está a la par
con la Biblia. Entonces, mi experiencia ha sido mi experiencia, mi testimonio, pero mi testimonio no está a la par con la Biblia. O sea, si yo te voy a predicar a ti, yo no puedo predicarte a ti todo el tiempo mi testimonio. Tú tienes que darme a mí Biblia. Tú vas a predicarme en mi iglesia o tú vas a presentarme a mí información con respecto a lo que Dios dice. Háblame a mí, no tanto de tu experiencia, háblame también a mí de la Biblia. Háblame de lo que dice la Biblia. Enséñame a través de la Biblia. Claro que apóyalo con tu testimonio. Pero tu testimonio no debe de ser el centro, sino la palabra de Dios. Porque ese es el problema que tenemos nosotros hoy en día, en donde nosotros pensamos como que los testimonios vienen a ser el centro, y casi siempre en los testimonios la persona es edificada y la persona es el centro. El centro no debe ser uno, el centro debe ser Cristo. Y no estoy en contra de los testimonios, pues el testimonio habla de la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no todo el tiempo tú vas a presentarte y me vas a presentar lo mismo. Tú tienes que hablarme a mi Biblia. Háblame de doctrina, háblame de los apóstoles, háblame de la iglesia primitiva, háblame de los profetas, háblame de la palabra de Dios. Y tráelo a un entendimiento de que pueda edificar al ser humano. Entonces, miren, dice que la palabra de Dios es experiencia. Escuchen esto. Y no se puede limitar a un libro. Así, la palabra de Dios es experiencia y no se puede limitar a un libro. En otras palabras, que la palabra de Dios es experiencia que no se puede limitar a un libro. En otras palabras, que sabemos que, por ejemplo, que el libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo, pues todavía la iglesia está en la tierra y Dios se sigue glorificando a través de la iglesia. Pero nosotros debemos reconocer que nosotros tenemos los escritos aquí, tenemos la Biblia. Y nosotros seguimos creyendo que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no ha de pasar. Su palabra permanece para siempre. Yo no puedo poner la experiencia mía a la par de la iglesia, que eso es lo que han hecho muchas de estas iglesias, donde se ha introducido el liberalismo. Por ejemplo, en los escritos de Elena White, que Elena White en los adventistas dice que sus libros eran tan inspirados como la Biblia. En el caso de Joseph Smith, de los mormones, quien escribió el libro de los mormones, que pone, inclusive el libro de los mormones, lo pone en una categoría más alta que la misma Biblia. Todo en base a una experiencia que un hombre tuvo, que un ángel se le apareció, y en realidad cuando sale de su revelación angelical, trae un evangelio totalmente torcido. Nosotros no nos podemos dejar llevar por muchas de estas experiencias esotéricas que se infiltran aún dentro de la misma iglesia, que tuercen la Sagrada Escritura y tuercen el fundamento de la iglesia, ponen a tambalear el fundamento de la fe, donde la gente empieza ahora a creer la babosada que se podría enseñar desde un púlpito, y que esto y lo otro, como para nosotros manipular a Dios, a que Dios haga algo que posiblemente Dios no quiera hacer a favor nuestro. Dios es supremo y Dios es soberano. Y Dios sabe lo que nos conviene a nosotros y qué no nos conviene. Debemos de apoyarnos en la soberanía de Dios y lo que Dios tenga para nuestras vidas. Y tenemos nosotros la palabra de Dios. Dios cuida de nuestras vidas, porque el Señor dice: ¿qué padre, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo? En otras palabras, si yo carezco de información y de entendimiento escritural, de entendimiento de la palabra de Dios, obviamente la fuente para buscar es Dios. Y claro, buscando información, leyendo, instruyéndonos, leyendo la Sagrada Escritura. Pero nosotros no podemos ir fuera de lo que nosotros tenemos escrito. Tantos siglos han pasado a través de la historia para que esta Biblia permanezca en nuestras manos hasta el día de hoy. Y cuando nosotros hoy en día la tenemos, queremos volver atrás y poner en tela de juicio todo lo que se llevó a cabo con esta palabra de Dios, para nosotros tenerla recopilada en estos libros que tenemos nosotros hoy en día. Y de repente ahora nosotros estamos cuestionando
doctrinas básicas que la iglesia cristiana a través de la historia nunca cuestionó. Nunca cuestionó. Nosotros no podemos caer en esos errores, hermano. Tenemos que estar, mira, aún quedásemos nosotros solos. Porque miren, cuando el Señor le dijo a los discípulos, el Señor empezó a decir, si no comiesen mi cuerpo y no bebiesen mi sangre, no podéis ser partícipes del reino de los cielos. Esto fue lo que él dijo. Y muchos de los que andaban con el Señor empezaron a irse. Los discípulos se dieron cuenta que estaban perdiendo miembros dentro del grupo. Dice, Señor, muchos se están yendo. Y el Señor le dijo a ellos, ustedes se quieren ir también. Eso fue lo que le dijo el Señor. No estoy de acuerdo en que nosotros perdamos personas. Pero si tú por enseñar la verdad, la gente te dejan, bueno, ¿por qué te dejen? Tú sigues enseñando lo que Dios te dio, pues Dios te va a llevar a cuenta, nos va a llamar a cuenta por lo que nosotros hemos enseñado. Pues al que mucho se le da, mucho de él se demanda. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que permanecer, mire, y a veces no es fácil, porque nosotros tenemos que mostrar fe, aún a veces cuando nosotros mismos posiblemente estemos luchando con ciertas cosas. Tenemos que mostrar ánimo, tenemos que mostrar vida, cuando nosotros mismos posiblemente estemos pasando por una depresión, un desánimo, y tenemos que seguir marchando hacia adelante porque son valles a través de los cuales el mismo Señor permite que nosotros pasemos para probar simple y llanamente que nosotros somos seres humanos y que nosotros no somos perfectos. Como el Señor le dijo al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo tenía este aguijón, el Señor le dijo, mira, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Entonces, si seguimos marchando hacia adelante con el mismo gozo, bendecimos el nombre del Eterno. Miren, Lucas 24, del 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Lucas 24, 44 al 49. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿quién? En la ley de Moisés. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Y estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando de cuando aparece Moisés y Moisés le da la ley, le da todo lo que Moisés recibió de parte del mismo Señor. Lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, él está confirmando el Antiguo Testamento. Porque ahí está el Pentateuco, los profetas y los salmos. Ahí está prácticamente todo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. ¿Y con quién estaba hablando él? Él está hablando con los caminantes de Maús, que se estaban preguntando. Y empieza, el Señor está caminando con ellos y ellos ni siquiera se daban cuenta que el Señor estaba con ellos. Lo que sucede con muchos de nosotros, que el Señor está con nosotros en medio del sufrimiento, en medio de la partida de un ser querido, en medio de la destrucción de un matrimonio, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas económicos. Dios está en medio de nosotros, en medio de todas nuestras luchas, en medio de la acusación, en medio de la traición, en medio de la mentira, en medio de todas esas cosas que nos pueden hacer a nosotros sentir mal. Dios está con nosotros. Yo estaba con ellos y ellos ni siquiera se dieron cuenta que el Señor estaba con ellos. Dios está contigo y tú posiblemente dices, no, pero yo creo que ya Dios me dejó, porque imagínate, mira la cantidad de gente que tengo yo, mira cómo me tratan. Y a veces nosotros podemos pensar así como seres humanos, claro que sí, podemos pensarlo. Pero mira lo que dijo el Señor. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario, escuchen esto, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y así como nosotros estábamos en un valle emocional, un valle espiritual, así también nosotros resucitaremos y nos gozaremos en Él, en su presencia. Bendecimos el nombre del Señor, porque para esto nosotros estamos dependiendo de su poder, no dependiendo del poder nuestro. ¿Se dan cuenta? Que el apóstol Pablo, por ejemplo, el Señor le dice, mira, cuando él empieza a hablar sobre este aguijón, él dice, bueno, conozco un hombre que no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, que subió al tercer cielo, donde se le revelaron cosas las cuales no se le permitió a él revelar. Y para que no se
enorgullezca, para que no se le meta el orgullo o la soberbia de la revelación, Dios le dio a él un demonio, Satanás, que lo abofetease para que él no se enorgullezca desmedidamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, recibimos información, Dios nos usa, Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría, predicamos la palabra, pero aún nosotros seguimos luchando como seres humanos que somos. Y estamos combatiendo con situaciones que uno le pide al Señor y todavía la situación está en el mismo frente de uno. Bendecimos el nombre del Señor. Pero seguimos hacia adelante para que nosotros no confiésemos en nuestro propio poder, sino más bien en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, gloria al Señor. Hablando sobre este movimiento económico que tiene también que ver con el liberalismo. Dice, la palabra ecuménico significa mundial. El movimiento ecuménico es el acercamiento de las denominaciones en todas partes del mundo para cooperar en su labor. Ese movimiento es una característica sobresaliente del liberalismo, ¿ok? O sea, que es una característica del liberalismo. Dice, es fácil y lógico que estas iglesias se unan para llevar a cabo juntas lo que consideran su misión en el mundo. Se reúnen iglesias, denominaciones de diferentes índoles para llevar a cabo su propósito mundial, ¿ok? Y se han unido bajo el Consejo Mundial de Iglesias, la CMI, o sea, es el movimiento ecuménico. Ahora escuchen esto, el movimiento ecuménico de la CMI brinda su ayuda a la Iglesia Nacional, ofreciéndole materiales impresos, ayuda económica para seminarios, ignorando los problemas doctrinales, cooperan en el movimiento, aun cuando su denominación no quisiera unirse con la que niegan la deidad de su Señor. En otras palabras, bueno, muchas iglesias no creen en la deidad de Cristo, pero nosotros, con el fin de lograr nuestro propósito y recibir cierta ayuda, ya sea gubernamental, nos reunimos nosotros a un consejo, a un concilio, a un movimiento, para nosotros ejercer nuestra labor social. Porque creemos que todos los caminos hay que ayudar al ser humano. Y yo creo en eso, creo en la ayuda, en ayudar al ser humano, porque a veces los que tienen la verdad a veces no lo hacen y Dios usa a la persona que no tiene la verdad y ayuda al ser humano. Pero lo cierto es que podrán unirse verdaderamente una denominación que no cree en la deidad de Cristo. Entonces nos unimos nosotros a estas que no creen en la deidad de Cristo. Si usted mira el libro de los Hechos, no creo que hubiese habido tal unidad. No creo que hubiese tal unidad. Pero estamos viviendo unos tiempos diferentes y hay personas que piensan diferente. Y bueno, ya está este movimiento ecuménico y que en cierta forma ayuda a las iglesias. Pero entonces esto puede introducir el liberalismo. Pues obviamente, como yo dije anteriormente, un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, ellas no creen en ciertas cosas de Jesucristo, pero podemos poner a un lado el hecho de porque todos los caminos conducen a Dios. Ya la persona que cree en Cristo, como lo que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora ellos empiezan a decir, bueno, está bien, bueno, el Señor dijo eso, pero tarde o temprano todos los caminos conducen a Dios. Pero bueno, podríamos ayudar, bueno, económicamente a la gente y ayudar al ser humano y al hombre. No es tener la mano de brindarle ayuda al ser humano cuando está sufriendo. Claro que sí. Hay que apoyar y hay que ayudar. Pero cuando viene con motivo de doctrinales y con motivo de salvación y de lo que creemos como Biblia, entonces tenemos que aferrarnos a lo que dice la Biblia. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Miren esto. El que busca la salvación en una iglesia tradicionalmente evangélica puede encontrarse con un pastor que se haya desorientado con respecto al verdadero camino de Dios. En otras palabras, bueno, la iglesia estaba bien, pero hubo un cambio de pastores. De repente,
ahora este pastor que es bien liberal, ahora empieza a introducir el liberalismo dentro de la iglesia y ya los miembros, los que creían doctrinalmente en cuanto a la santidad y en cuanto a la naturaleza de Dios y en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahora están pensando diferente. O sea, y el altar, que era un altar de Dios, que donde se manifestaba la gloria y el poder de Dios, ahora se ha convertido más bien como en un lugar de drama, en un circo, donde hay un brincoteo y un salto. Y no me refiero a todas las iglesias, porque hay muchas iglesias que tienen músicos y tienen unas bandas ahí que glorifican el nombre del Señor y lo hacen en espíritu y en verdad, y el Señor se glorifica. Pero hay otros charlatanes por ahí que están usando esto como que ellos van a vivir por la eternidad. Pero no se dan cuenta que cuando mueran van a tener que darle cuenta a Dios en cómo ellos condujeron a la iglesia de Cristo. Esto es un grave error y un grave problema. Bendecimos el nombre del Señor. El liberalismo niega la inspiración verbal plena de la Escritura. Cree que Dios inspiró muchas de las ideas contenidas en ella, pero no las palabras precisas. Dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Entonces, ¿de quién es la palabra? Del hombre. Empiezan a poner ciertas clases de razonamiento y de ciertas cosas que prácticamente lo que hacen es abrir portales en donde la duda penetra dentro de la iglesia. Ya las personas no tienen a la Biblia como si fuese la palabra de Dios. Y la tratan como cualquier cosa. La tienen yo tengo la Biblia en el teléfono y la tengo también audible y la escucho. Pero la gente pone la Biblia, en su casa la tiran por donde quiera. No, la Biblia, si la Biblia es la palabra de Dios, tú no puedes tirarla como cualquier libro. Yo trabajé en housing y cuando yo encontraba en la basura, cuando la gente se mudaba y recogían la basura y echaban la Biblia en la basura, en el basurero. Y yo recogí la Biblia y digo, no, ¿cómo va a ser que esto se vaya en la basura? Yo no voy a embolsarla como si fuera la basura, aunque sea en otro idioma que yo no entiendo. Yo sé que es la palabra de Dios. Yo la cogí y me la llevaba para oficina. Yo no puedo botar la palabra. ¿Se dan cuenta? Así es que nosotros, muchas personas, no vamos a decir nosotros, porque nosotros respetamos la Biblia. Nosotros por eso que nos congregamos y le estamos estudiando, pues respetamos la Biblia como la palabra de Dios. Me refiero a las personas que desconocen estas cosas y tienen a la Biblia como si fuese cualquier cosa y la tiran en la basura. Ya es una Biblia vieja. La botan. ¿Pero y qué es eso? La Biblia nunca pasa de tiempo, porque es la palabra de Dios. Y quieren poner la Biblia como en el lenguaje moderno, en donde podamos entenderla mejor, pero entonces en el propósito de todo esto, para que uno la entienda mejor, se pierde la sustancia del texto bíblico a través de tantas traducciones. ¿Cuán fácil tenemos que tenerla? Español es español, inglés es inglés. Y mientras más cerca estemos del texto original, mejor para nosotros. Lo que fue pecado en el Antiguo Testamento es pecado hoy en día. Entonces la Biblia no podemos nosotros cambiarle y quitarle y arrancar la Biblia, el capítulo 1 de Romanos, lo vamos a arrancar. O le vamos a cambiar el lenguaje. Y vamos a llamar ahora, esta es la Biblia del arcoíris. ¿Y qué es eso? ¿Dónde vivimos nosotros en los antiguos escritores, los profetas, que había un tal escrito como la Biblia del arcoíris? ¿Qué es eso? Que la Biblia es fulanito de tal. La Biblia que tantas cosas. La Biblia es la palabra de Dios. Mientras más cerca estemos del texto original, mejor. Y entenderemos lo que ella nos quiere revelar. Y no hay que entender más cosas de las que ya Dios nos ha revelado en ella. No tenemos que irnos muy lejos nosotros para entender estas cosas. Miren, algunas de las evidencias de que la Biblia es divinamente inspirada. Escuchen esto y ahí vamos cerrando ya. Su admirable unidad de tema y falta de contradicciones, a pesar de haber sido escrita por unos 40 hombres distintos en un periodo que abarca 1600 años. Su superioridad a todo lo demás producido por la raza humana en cuanto a moralidad, literatura y leyes. Otra más. El cumplimiento de sus profecías y de sus promesas. Su indestructibilidad. Su universalidad. Puede satisfacer el corazón humano en toda época, lugar y condición.
En otras palabras, no importa lo que tú estés pasando, no importa el lugar donde tú te encuentras, mientras tú tengas una Biblia en mano y tu fe en Cristo, uno puede salir hacia adelante y liberarse de toda situación que pueda afectarle a uno y del daño que le quieran hacer a uno, siempre y cuando uno se aferre de Dios. ¿Se dan cuenta? Y puede el Señor sanar nuestras enfermedades. Sí, creemos en esto. Su referencia a verdades científicas desconocidas para los escritores. Confirmación de la veracidad de sus partes históricas. Los descubrimientos arqueológicos, las excavaciones. Todo esto nos dan a nosotros y nos confirman la veracidad de que nosotros tenemos un libro que no es igual a cualquier otro libro. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el diablo ataca tanto a la Biblia. ¿Ok? Su poder transformador en lo que creen en su palabra. Cómo nosotros somos transformados cuando creemos a la palabra de Dios. Ahora, no va a haber transformación en el ser humano si nosotros, cuando le enseñamos, no abrimos la Biblia. Y estamos hablando de nuestras propias ideas desde los púlpitos. Pero ven acá, tú vas a hablarme a mí sobre la Biblia. Bueno, ya tú conoces tanta Biblia que tú ni siquiera quieres hacer referencia en cuanto a lo que ella dice. Y tú empiezas a comentar y empiezas a hablar bonito y dicta lo que tú quieras. Y la gente sale y se sienten bien, se sienten inspirados, pero son redarguidos del pecado, de que estamos mal, tenemos que corregir nuestra forma de ser. Tenemos que tener hambre más para buscar de Dios que más hambre por las cosas materiales, pues las cosas materiales van a perecer, pero Dios no, Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Los liberales afirman que la ciencia y la Biblia se contradicen, pero ellos son los que están en el error, porque la ciencia y la Biblia se contradicen en el hecho de que la ciencia se basa en cosas naturales y que la ciencia tiene que ir valorando a través de los descubrimientos, mas sin embargo la Biblia no tiene que ser valorada, porque la Biblia es la palabra de Dios y ella permanece para siempre. Miren esto, segunda de Pedro 3, 8 a 9. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se dan cuenta? A Dios no nos ata el tiempo. Y nosotros no entendemos estas cosas con referente al tiempo y con referente a ciertas cosas en cuanto a la creación, en cuanto al tiempo, no lo vamos a poder entender todo. Pero si nosotros creemos que los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a aferrarnos a lo que la Biblia dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, que todo el mundo proceda hacia el arrepentimiento. Gloria al Señor. Así que espero que me hayan podido entender en parte y que esta enseñanza pueda motivarlos a entender de que nosotros tenemos la Sagrada Escritura y tenemos la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido compartir la enseñanza, eterno Dios, a través de este medio. Recibe, Señor, la gloria. Recibe, Señor, la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Gloria al Señor.